Audrey Bennett recordaba su primera aguja. Su abuela la había colocado en los dedos de la niña, de 5 años, con el cuidado con que se entrega una reliquia familiar. «Cuidado, Audrey», le dijo, apretando la palma de la mano de su nieta con la suya, suave y arrugada. «Todas las cosas más bellas del mundo se hacen con paciencia». La aguja era larga, plateada, con un ojo dorado, demasiado adulta para una niña. Pero la abuela Elise nunca la trató como a una niña. «No eres más tonta que los mayores», solía decir. «Solo eres más baja de estatura». Aquella tarde, Audrey cosió un botón y un ojo a un raído osito de peluche. Las puntadas salieron torcidas y torpes, pero su abuela sonrió. «Lo importante no es cómo quede la primera puntada. Lo que importa es que no tuviste miedo de empezar». A partir de entonces, las manos de Audrey siempre estuvieron en la costura fina. Al principio cosía ropa para muñecas, vestidos diminutos, faldas y blusas en miniatura. A los 10 años ya confeccionaba sus propios trajes. A los 16 creaba vestidos de graduación para sus amigas. Ahora, a los 32, Audrey estaba sentada en el soleado salón de su casa de Albuquerque, inclinada sobre una tela color marfil. Sus dedos se movían con la confianza de un cirujano que realiza una operación conocida. Estaba dando las últimas puntadas a un vestido de noche para una recepción benéfica en el hotel Sandia Ridge, dirigido por su marido, Fletcher. La tela fluía bajo sus dedos, un satén comprado con lo último que le quedaba antes de que cerrara la tienda familiar de telas de las afueras de la ciudad. Audrey no se arrepintió de la compra, aunque Fletcher puso los ojos en blanco cuando vio el recibo. «¿No podías haber comprado un vestido ya hecho?», preguntó entonces. Audrey se limitó a sonreír. Fletcher nunca se había dado cuenta de lo importante que era para ella crear en lugar de comprar ya hecho. El sol entraba por las altas ventanas de su casa en un barrio tranquilo, proyectando reflejos dorados sobre la tela. Audrey se colocó un mechón de pelo castaño detrás de la oreja y cortó el último hilo. «Listo». Enderezó el vestido en el maniquí y dio un paso atrás. La silueta sencilla y lacónica tenía una letra que Elisa denominó elegancia tranquila. Se basaba en líneas limpias, pero el secreto estaba en los detalles. Pequeñas perlas casi imperceptibles a lo largo del escote, delicados bordados en los puños, pinzas perfectamente colocadas que realzaban la figura. Audrey oyó el ruido de un coche que se acercaba y se puso rápidamente la funda sobre el vestido. El reloj de pared marcaba las 6:45, demasiado temprano para Fletcher, que en los últimos meses rara vez llegaba a casa antes de las 9. Miró por la ventana y vio un taxi descargando unas voluminosas maletas. Judith. Su suegra había llegado un día antes. «Audrey, ¿estás ahí?», se oyó una voz de mando desde el pasillo. «Ya voy, Judith». Se apresuró a esconder la costura y arreglarse el pelo frente al espejo. Judith Bennett estaba en medio del pasillo como un general inspeccionando un cuartel. Majestuosa, pulcra, con el pelo rubio platino impecablemente teñido y peinado en una elaborada cofia. A pesar de sus 65 años, parecía que ahora mismo podría correr una maratón. «¿Estabas cosiendo otra vez?». Su mirada detectó al instante pequeños restos de hilo en la camiseta de Audrey. «Estoy terminando un vestido para esta noche», sonrió Audrey, besando a su suegra en la mejilla. «Te esperábamos mañana». «Pensé que me necesitarían antes». Judith se desabrochó el collar de perlas. «Ya sabes lo importante que es esta velada para la carrera de Fletcher. Tenemos que prepararlo todo a la perfección». «Todo irá bien, Judith». «Bien» es un término poco preciso. El Hotel Sandia Ridge no es solo un lugar de negocios, es la cara de la ciudad, y no quiero que se cuestione esa cara. Volvió a echar un vistazo a la ropa de Audrey. «Te has comprado un vestido decente, ¿verdad? No vas a parecer una casera, ¿verdad?». Era una pregunta que surgía cada vez que Judith veía coser a Audrey. Para su suegra, coser no era un arte, sino un signo de pobreza.
algo que se hacía por desesperación, no por inspiración. «Será adecuado», respondía Audrey en voz baja. Era inútil discutir. «Prepararé el té». En la cocina, preparando el té de jazmín favorito de su suegra, Audrey echó un vistazo a su teléfono. Ni un solo mensaje de Fletcher desde esta mañana. Solía enviar mensajes de texto varias veces al día, sin motivo, a veces enviando fotos de invitados con comentarios graciosos, a veces preguntando qué quería ella para cenar. Pero en los últimos meses, esos mensajes se habían convertido en notas secas e informativas. «Llegaré tarde. La reunión se retrasó. No me esperes para cenar». Fletcher había cambiado desde su ascenso a gerente. Parecía vivir el hotel, respirarlo. A los 36 años, ya dirigía el mejor hotel de Albuquerque, y Audrey estaba orgullosa de él. Pero a veces pensaba que en su corazón no había sitio para ella. ¿Por qué estaba tan vacío aquí? Judith entró en la cocina, mirando desconcertada a su alrededor. «¿No preparas la cena?» Fletcher dijo que comería en el hotel. Audrey puso la taza delante de su suegra. «Está muy ocupado preparando la gala benéfica. ¿Cuántos invitados esperan?» «Unos 200. Estará toda la gente influyente de la ciudad, la prensa». Audrey removió su té. «Y Ciara Mulligan». El nombre había salido de la nada, y Audrey lo lamentó. Judith enarcó una ceja impecablemente depilada. «¿La diseñadora? ¿La que siempre está en Instagram?» «Sí», asintió Audrey. «Va a presentar una colección a beneficio del Fondo para la Infancia. Es el plato fuerte de la velada. He visto su trabajo en una revista. Demasiado». Judith apretó los labios buscando una palabra. «Extravagante. Pero al público le encanta». Audrey guardó silencio. La extravagancia no era el único problema de Ciara Mulligan. Sus vestidos estaban mal cortados y mal cosidos. Cualquiera que supiera de costura podía verlo. Pero las redes sociales y los diseños llamativos funcionaron. Ciara se convirtió en una estrella local. «Parece que Fletcher la admira», dijo Judith, sorbiendo su té. «La mencionaba en todas las conversaciones cuando me llamaba». A Audrey le dio un vuelco el corazón. Esto no lo sabía. ¿Lo sabía? Le tembló la voz a traición. Creía que pensaba que era toda una profesional. Judith fulminó con la mirada a su cuñada. «Menos mal que no intentas competir con ella con tus cosas caseras». El teléfono de Audrey vibró sobre la mesa. Un mensaje de Fletcher. «Reunión con Ciara sobre el desfile de moda. Llegaré tarde». Judith notó el cambio en la cara de su cuñada. ¿Había pasado algo? «No, es que Fletcher va a llegar tarde». Audrey escondió el teléfono. «Puedo hacer la cena para las 2 solas». «No hace falta». Judith se levantó con evidente desaprobación. «Pediré a domicilio». Y Audrey vaciló, algo poco característico en ella. Quizá debería ser más llamativa. «¿A qué te refieres?» «Permaneces en la sombra demasiado a menudo, cosiendo en casa, tardes tranquilas, sin carrera. Los hombres necesitan más». Otro día Audrey habría objetado. Diría que no se trata de visibilidad, sino de respeto. Que Fletcher se había enamorado de ella, la chica tranquila de la aguja y el hilo. Pero esta noche las palabras se clavaron en algún lugar de su interior. Audrey pasó el resto de la tarde en su pequeño cuarto de costura, descosiendo y rehaciendo el dobladillo de su vestido. Le vinieron a la mente las palabras de su abuela. «Coser es como la vida. A veces hay que descoser para hacerla más fuerte». A medianoche oyó un portazo. Fletcher había regresado. Audrey se asomó a la habitación, pero su marido se dirigió directamente al baño sin mirarla. Olía a perfume caro de mujer. «¿Qué tal la reunión?», le preguntó cuando por fin salió del baño. Fletcher se estremeció, como si no hubiera esperado verla. «Bien. Ciara es muy apasionada por lo que hace. Su espectáculo será lo mejor de la noche. Tu madre está aquí». «He visto sus maletas», asintió. «No la despiertes, la saludaré por la mañana», bostezó. «Estoy cansado, Audrey, ya hablaremos mañana». En el dormitorio,
Fletcher se quedó dormido, sin apenas tocar la almohada. Audrey yacía a su lado con los ojos abiertos. El perfume extranjero, las reuniones nocturnas, el desapego, todas las señales estaban ahí, como alfileres en una almohada. Lo único que quedaba era conectarlas en un patrón. Por la mañana, durante el desayuno, Fletcher se mostró animado y atento con su madre, hablando de los preparativos de la velada. Audrey escuchaba en silencio, observando con qué frecuencia salía a relucir el nombre de Ciara. ¿Hay algo que pueda hacer para ayudar con la organización?, preguntó cuando su marido estaba a punto de marcharse. No, nosotros tenemos el control. Le dio un picotazo en la mejilla, pero su mirada se dirigió por encima de su cabeza. Sé guapa, ¿vale? La puerta se cerró tras él, y Audrey se encontró con la mirada de su suegra. La mirada de Judith brilló por primera vez con algo parecido a la simpatía. Me pondré con el vestido, dijo Audrey, levantándose de la mesa. Aún queda mucho por hacer antes de esta noche. En su cuarto de costura miró el vestido casi terminado. Ahora le parecía insuficiente. Demasiado sencillo, demasiado modesto. Judith tenía razón. Necesitaba ser más visible. Audrey sacó una caja de perlas del armario de su abuela. Las había guardado para una ocasión especial. Esa ocasión parecía haber llegado. Con determinación, empezó a bordar las perlas en un intrincado patrón sobre el corpiño del vestido. La elegancia tranquila daba paso al lujo discreto. Le vino a la mente otra de las lecciones de su abuela. A veces tienes que brillar más de lo que te sientes cómoda. Al anochecer, cuando el vestido estaba listo, Audrey se colocó frente al espejo, recogiéndose el pelo en un recogido alto. Una multitud de horquillas sujetaban los pesados rizos castaños. Tal vez, pensó, hoy aprenda la verdad. El Hotel Sandia Ridge brillaba como una joya en el cielo nocturno de Albuquerque. El alto y moderno edificio, con sus elegantes torrecillas y amplias puertas de cristal, palpitaba con las luces navideñas. Una hilera de coches caros bordeaba la entrada, de la que salían elegantes parejas vestidas de noche. Audrey estaba sentada en la parte de atrás del taxi, nerviosa y con un pequeño bolso de noche en la mano. Fletcher debía recogerla a ella y a su suegra, pero había llamado en el último momento para decir que tenía invitados especiales con los que reunirse. Judith se limitó a resoplar y llamó a un taxi. «No te encorves», susurró su suegra cuando se detuvieron frente al hotel. «Y sonríe. Eres la mujer del director, no una friegaplatos». Audrey se enderezó y preparó una sonrisa de obligación. El corazón le latía en algún lugar de la garganta. Normalmente evitaba este tipo de acontecimientos, prefería las tardes tranquilas en casa con sus bocetos y telas. Pero hoy era una excepción. Esta noche quería ver con sus propios ojos lo que sospechaba desde hacía tiempo. La S.R.A., Bennett. El joven ujier se inclinó ante Judith y luego se volvió hacia Audrey. S.R.A., Bennett, hijo, usted es hoy. Hizo una pausa, obviamente incapaz de encontrar las palabras adecuadas. Gracias, Ricky. Sonrió Audrey suavemente, agradecida por aquel momento de auténtica sorpresa. El vestido era realmente especial, nada llamativo, pero en absoluto parecido a los modestos conjuntos que solía llevar. El bordado de perlas, como espuma de mar, fluía sobre el corpiño y bajaba hasta el dobladillo en ondas asimétricas. El peinado alto dejaba al descubierto el cuello y los hombros, y las numerosas horquillas que sujetaban los pesados rizos brillaban con pequeñas cuentas de cristal en las puntas. En el interior del hotel, Audrey cerró los ojos por un momento, inhalando el olor a flores y a perfume caro, escuchando el tintineo de las copas y la suave música de una orquesta en directo. Era precioso, y era el mundo de Fletcher, creado por su esfuerzo, su talento. «Oh, Judith», sonó una voz de mujer, «y Audrey, Dios mío, qué vestido». Verónica Holland, la esposa del principal inversor del hotel, una rubia menuda de risa estridente y gran corazón,
se acercó a ellas. A Audrey siempre le había gustado Verónica. En una ciudad donde las damas de sociedad eran calculadoras y frías, ella seguía siendo sincera. Esto es algo increíble. Verónica caminó alrededor de Audrey, mirando el vestido. Es increíble. ¿Dónde has encontrado un diseñador así? Lo hice yo misma, respondió Audrey en voz baja, sonrojándose. ¿Lo has hecho tú? Se detuvo Verónica. ¿Estás de broma? Audrey, siempre supe que cosías, pero esto es alta costura. Me temo que mi cuñada está exagerando, intervino Judith. Ella es entusiasta, por supuesto, pero antes de la alta costura... Sé de lo que hablo, Judith querida, le guiñó un ojo Verónica a Audrey. Mi hermano trabaja en una casa de modas en París. Crecí entre recortes y maniquíes. Eso es talento, talento de verdad. Judith parecía haberse tragado algo amargo, pero Audrey sintió un extraño calor en su interior. Reconocimiento. Qué pocas veces lo recibía. ¿Has visto a Fletcher?, preguntó Judith, cambiando de tema. Oh, está en el vestíbulo principal con esa Ciara Mulligan. Verónica puso los ojos en blanco. Está exigiendo que vuelvan a colgar todas las luces para su espectáculo. Por cierto, llevan todo el día juntos. Las vi en el restaurante a la hora de comer, cuando entré a firmar los papeles. Audrey sintió que se le estrechaba la garganta. Todo el día, cuando Fletcher dijo que tenía reuniones con contratistas. Vamos al salón, sugirió Judith, lanzando una rápida mirada a su cuñada. Creo que Fletcher debería presentarnos a los invitados. El gran salón de baile del hotel, con sus altos techos y sus relucientes lámparas de cristal, estaba repleto de invitados. Hombres con impecables trajes de etiqueta, mujeres con vestidos de noche. Parecía una escena de una vieja película de Hollywood. Audrey se movía entre los invitados captando miradas de sorpresa. Algunos la reconocieron. Era la mujer del director, que solía pasar desapercibida. Pero hoy estaba diferente. Vio a Fletcher en el escenario del fondo de la sala. Delgado, esbelto, con una cuidada barba castaña, estaba de pie entre un grupo de gente, gesticulando animadamente. El smoking le sentaba perfectamente sobre sus anchos hombros. A su lado, apoyando la mano en su codo, había una mujer alta con un vestido de colores brillantes y un escote de vértigo. «Ahí está la estrella de la noche», susurró Judith. «Ciara Mulligan». Audrey se quedó mirando a su rival, intentando ver qué tenía de especial. Pelo rojo recogido en un moño informal, vestido verde brillante con dobladillo asimétrico, piernas largas con tacones altos. Era ruidosa. Su risa recorría media sala, haciendo que la gente se diera la vuelta. Y entonces Audrey vio el vestido. Lo vio de verdad. Las costuras desiguales de los tirantes, el borde mal rematado del escote, el aplique inclinado de la falda. Ni siquiera el diseño cándido podía ocultar la mano de obra chapucera. «¡Judith!». Fletcher divisó por fin a su madre y corrió hacia ellos, dejando atrás a Ciara. «¡Estás preciosa!». Abrazó a Judith y luego se volvió hacia Audrey y se quedó helado como si hubiera visto a un extraño. «¿Audrey?». Sus ojos se abrieron de par en par. ¿Es un vestido nuevo?» «Te dije que lo estaba cosiendo», sonrió ella, disfrutando de su confusión. «Sí, pero no pensé», balbuceó. «Es usted preciosa». Por un momento, Audrey pensó que todo iría bien, que esta noche sería un nuevo comienzo, que su marido volvería a verla de verdad. Pero entonces, Ciara Mulligan se acercó a ellos y Fletcher dio un paso atrás, haciéndole sitio en su pequeño círculo. «Usted debe de ser la señora Bennet». Ciara le tendió la mano a Judith. «Fletcher me ha hablado mucho de usted». Su voz era grave y ronca, con un ligero acento que Audrey no pudo identificar. Falso, pensó, como todo lo demás. «Encantada de conocerla, señorita Mulligan», contestó Judith con discreción. «Mi hijo dice que su exhibición será lo mejor de la velada».
Oh, Fletchy y yo, le golpeó juguetonamente en el hombro. Llevamos semanas trabajando en ello. Va a ser la bomba. Entonces se volvió hacia Audrey y su sonrisa se tensó 1 milímetro más. Y tú debes de ser Audrey. Por fin nos conocemos. Fletcher me ha hablado mucho de ti. ¿De veras? Audrey miró inquisitivamente a su marido, pero él desvió la mirada. Por supuesto. Ciara se echó a reír, pero no le llegó a los ojos. Sobre tu pasión por la costura, sobre cómo te gusta pasar las tardes en casa, miró el vestido de Audrey con desagrado profesional. ¿Lo has hecho tú? Es muy bonito. Gracias, contestó Audrey con calma, notando cómo Ciara fruncía las cejas al ver el bordado de perlas. Tu vestido también es expresivo. Ciara iba a replicar algo, pero la interrumpió el sonido de un micrófono. Un hombre canoso apareció en el escenario, el alcalde de la ciudad. Señoras y señores, presten atención, por favor. La parte oficial de la velada comenzó con discursos y agradecimientos. Audrey estaba de pie junto a Fletcher, sintiendo el calor de su brazo cuando la rodeó por la cintura durante los aplausos. Pero su mirada volvía una y otra vez a Ciara, que permanecía de pie un poco más alejada. Cuando terminaron los discursos y la banda tocó un vals, Fletcher sacó a bailar a su madre, como exigía la cortesía. Audrey se quedó sola junto a la columna, observando a las parejas que daban vueltas. Señora Bennet, permítame invitarla. Robert Holland, el marido de Verónica, se plantó ante ella con una sonrisa cortés. Mi esposa insistió, dijo con un guiño. Dijo que era un vestido hecho para bailar. Audrey aceptó agradecida la invitación. Robert era un buen bailarín y la guiaba con confianza entre las demás parejas. Verónica está encantada con tu traje, dijo. Le dice a todo el mundo que eres todo un diseñador. Eso es una exageración, sonrió Audrey. Solo es un hobby. A veces una afición es más importante que un trabajo, dijo Robert filosóficamente. Por cierto, ¿sabías que Mulligan está intentando conseguir financiación para una línea de Pret-a-Porter? Lleva toda la tarde buscando inversores, acercándose uno a los hombres de negocios. Audrey echó un vistazo por encima del hombro de Robert. Efectivamente, Ciara estaba de pie en medio de un círculo de hombres trajeados, muy ocupada explicando algo. Fletcher se asomaba como si fuera su guardaespaldas. No creía que las negociaciones comerciales fueran apropiadas en un acto benéfico, dijo Audrey. En esta ciudad todo se mezcla, negó Robert con la cabeza. Negocios, caridad, relaciones personales. Hablando de esto último, bajó la voz. No quiero ser un cotilla, pero tu marido debería tener cuidado. Les están vigilando, y los pisos del hotel no son un secreto. La canción terminó, y Robert hizo una galante reverencia, dejando a Audrey con un amargo nudo en la garganta. Así que era verdad entonces. Y, a juzgar por la indirecta, no era la única que lo sabía. Durante la hora siguiente, Audrey trató de mostrarse despreocupada con sus invitados, pero era como si algo en su interior se estuviera muriendo. Vio como Fletcher escoltaba a Ciara de un grupo de invitados a otro, sirviéndole champán, inclinándose para oír sus palabras por encima del ruido de la fiesta. Era doloroso, pero extrañamente aleccionador. Era como si por fin se hubiera confirmado el diagnóstico sospechado durante tanto tiempo y ahora pudiera comenzar el tratamiento. «Se le pasará», sonó cerca la voz de Judith. «Se le pasará». Audrey se volvió hacia su suegra. «¿Lo sabías?» «Lo sospechaba». Judith apretó los labios. «Los Bennet son propensos a encaprichamientos, pero siempre vuelven a casa». «¿Y crees que eso es normal?» Audrey sintió que le subía una oleada de ira por dentro. «Creo que así es la vida», replicó Judith con calma. «La cuestión es si le quieres lo suficiente para superar esta fase, el amor». Audrey ya no estaba segura de recordar lo que era amar a Fletcher. Durante el último año, su presencia solo se había sentido como una ausencia.
Los invitados empezaron a reunirse en el centro de la sala a medida que se acercaba el buffet previo al espectáculo. Los camareros disponían los aperitivos y las bebidas en largas mesas. Audrey vio que Ciara susurraba algo rápidamente al oído de Fletcher, que asintió y se dirigió a las mesas. Ciara seguía sonriendo y saludando a los invitados, sosteniendo una copa de champán en una mano y tocando aún el codo de Fletcher con la otra. Su vestido, a pesar de todas sus imperfecciones, brillaba espectacularmente a la luz de las lámparas de araña. Audrey pensó que si hubiera tenido aquella tela, habría creado algo mucho más elegante. Cuando Ciara y Fletcher se acercaron a la mesa de las bebidas, Audrey decidió acercarse a ellos. Probablemente no fue la decisión más inteligente, pero no podía quedarse de brazos cruzados. Fletcher tocó suavemente el hombro de su marido. ¿Puedo hablar contigo un momento? Él se dio la vuelta y por una fracción de segundo algo parecido a la culpa brilló en sus ojos. Claro, Audrey, pero quizá un poco más tarde. Ciara y yo estamos ultimando los detalles del espectáculo. No tardaremos mucho, insistió Audrey. Oh, no te preocupes por mí. Ciara esbozó su sonrisa falsa. Yo me ocuparé de los invitados. Por cierto, Audrey, un vestido absolutamente impresionante. ¿Quién iba a decir que tenías tanto talento? Su tono era claramente burlón, pero Audrey decidió ignorarlo. Gracias, Audrey. A veces las cosas más sencillas son las que requieren más habilidad. Ciara entornó los ojos, pero no contestó. En lugar de eso, cogió una copa de vino tinto de un camarero que pasaba por allí. En ese momento, uno de los invitados empujó accidentalmente al camarero y la bandeja se inclinó. Ciara hizo un movimiento brusco en un intento de coger la copa, pero en lugar de eso la tiró justo sobre el vestido de Audrey. El líquido rojo oscuro corrió por el satén claro, dejando una fea mancha. «Dios mío», exclamó Ciara teatralmente. «¡Qué vergüenza!». Fletcher corrió hacia su mujer con una servilleta. «Deja que te ayude». «No, déjame a mí», le apartó Ciara sosteniendo un montón de servilletas. «Al fin y al cabo, yo soy la culpable de lo que ha pasado». Empezó a frotar la mancha enérgicamente, observando el asombro en la cara de Audrey. Todos a su alrededor miraban. Era raro que algo tan desagradable ocurriera en un acto formal. «Por favor, no», dijo Audrey en voz baja, intentando detener a Ciara. «Puedo arreglármela sola». «¿Qué eres? Es lo menos que puedo hacer». Ciara siguió frotando con un vigor fuera de lugar y de repente se oyó un crujido de tela. Audrey se quedó paralizada. Conocía ese sonido, el de la tela al romperse. Ciara se detuvo un segundo y luego, con una leve sonrisa, agarró el borde de la rotura del corpiño y tiró bruscamente. El crujido fue fuerte, obsceno. El vestido de Audrey se deshizo desde el escote hasta la cintura, dejando al descubierto una piel pálida y un sujetador de encaje. Un grito ahogado recorrió la habitación. «¡Dios mío!», exclamó Ciara con fingido horror. «Se ha desparramado. Debe de estar mal cosido». Fletcher se quedó paralizado con una expresión de horror en el rostro. Judith, que estaba cerca, miró a su cuñada con indisimulada vergüenza. Los invitados que los rodeaban se quedaron paralizados al ver cómo se desarrollaba el drama. Audrey estaba de pie con las manos entrelazadas en el pecho, intentando cubrirse el vestido roto. La humillación era absoluta, pública. Sintió las miradas de todos, desde importantes hombres de negocios hasta camareros con bandejas. Algunas de las mujeres movían la cabeza con simpatía, otras se tapaban la boca con la palma de la mano, ocultando una sonrisa. «Lo siento», murmuró Audrey, tratando de mantener la dignidad. «Quizá deberías irte a casa», sugirió Fletcher, recuperando por fin la facultad del habla. «Te llamaré un taxi». Aquello fue el colmo. Ni ayuda, ni defensa, sino una oferta de desaparecer para no estropear la velada.
Audrey miró a su marido durante un largo instante, luego desvió la mirada hacia una triunfante Ciara, hacia una confusa Judith, hacia los curiosos invitados. De pronto se dio cuenta de que no sentía vergüenza ni rabia, solo una extraña e inexplicable calma, como si en aquel momento de humillación hubiera visto por fin la verdad sobre su vida, sobre su matrimonio, sobre sí misma. «No, Fletcher», dijo en voz baja pero con firmeza, «no me voy a ir». Y dándose la vuelta, Audrey se dirigió hacia el otro extremo del pasillo, donde se encontraban los despachos, apretando aún contra su pecho los retales de su antaño hermoso vestido. El pasillo de servicio del Hotel Sandia Ridge estaba desierto y silencioso, y solo se oía la música apagada del salón de baile a través de las paredes. Audrey avanzó a paso ligero, sin saber exactamente a dónde iba, pero desesperada por encontrar un lugar donde poder ordenar sus pensamientos. Sus dedos seguían agarrando la tela desgarrada de su vestido. El pasillo la condujo a un pequeño vestíbulo contiguo a la sala principal. Al otro lado, había mesas redondas cubiertas con manteles blancos, una zona alternativa para los invitados si la sala principal se llenaba demasiado. El vestíbulo estaba vacío ahora, con solo un camarero controlando el servicio. Audrey se escabulló detrás de una columna, intentando pasar desapercibida. Su mente oscilaba entre el deseo de huir a casa y una irracional obstinación por quedarse. Irse significaba admitir la derrota, dejar que Ciara y Fletcher continuaran la velada como si nada hubiera pasado. Había una puerta de mosquitera decorativa en un rincón, y Audrey se escondió tras ella, tratando de ordenar sus pensamientos. Ahora que estaba sola, la realidad de lo que había sucedido la asaltó. La humillación pública, la traición silenciosa de su marido, la mirada triunfante de Ciara. Audrey se apoyó en la pared, sintiendo más rabia que vergüenza. Había sido una humillación deliberada y calculada, y nadie, ni siquiera Fletcher, la había defendido. Se tocó el pelo con los dedos, una vieja costumbre cuando estaba nerviosa. Horquillas. Docenas de pequeñas horquillas que sujetaban su elaborado peinado. Sacó una y miró la perlita del extremo. Estas horquillas eran el pequeño secreto de su look de noche, no solo funcionales, sino también decorativas. De repente, su memoria la transportó 20 años atrás, al vestuario del colegio después de la clase de gimnasia. «Mira, Audrey lleva otra vez esa falda tan fea», se rió Tiffany Brooks, la chica más popular de la clase. «Mi madre dice que solo los pobres llevan lo mismo todos los días». Audrey, de 11 años, delgada y torpe, estaba de pie apretando contra su pecho su falda vaquera favorita, la única que tenía tras la enfermedad de su madre y las enormes facturas médicas. «No es la misma», objetó Audrey en voz baja. «La arreglo todas las semanas». Nadie lo creyó hasta que ella lo mostró. Un dobladillo vuelto, nuevos bolsillos, apliques de patchwork. Cada domingo transformaba la vieja falda en algo nuevo. A finales de año, Tiffany Brooks estaba en la cola pidiendo que también le enviara la ropa. El recuerdo fue sustituido por otro. La graduación. Jane Foster sollozando en el baño, con el vestido roto justo antes de subir al escenario a recoger su diploma. «Tengo alfileres e hilo en el bolso», dijo Audrey, sacando el pequeño costurero que siempre llevaba consigo. En 10 minutos no solo había arreglado el vestido, sino que había disimulado la rotura para que se convirtiera en un elemento de diseño. Jane estaba encantada, y Audrey sintió por primera vez que sus habilidades no eran solo una forma de ahorrar dinero, sino un verdadero regalo. Después, la universidad, un trabajo a tiempo parcial en un taller donde aprendió técnicas profesionales, primeros encargos de sus compañeros, sueños de abrir su propio atelier que poco a poco se fueron desvaneciendo hasta desaparecer por completo tras su matrimonio con el ambicioso y prometedor Fletcher. Audrey sacó otra horquilla, luego otra. Pesados mechones empezaron a caer sobre sus hombros.
Con cada mechón suelto, respiraba más tranquila, como si se estuviera desprendiendo no solo de su pelo, sino de años de ambición reprimida, años de vivir a la sombra de su marido. Su mirada se posó en la mesa junto a la pantalla. Un mantel blanco como la nieve, perfectamente almidonado y planchado. Una tela densa y cara, impecablemente blanca. Algo hizo clic en su mente. Las palabras de su madre años atrás. En manos de un maestro artesano, cualquier tela puede convertirse en una obra maestra. Audrey miró el mantel, luego las tachuelas en la palma de la mano, luego el vestido roto. Tomó una decisión repentina, como si hubiera esperado toda una vida para este momento. Se asomó por detrás de la puerta mosquitera. El camarero se había marchado, el vestíbulo estaba vacío. Con un movimiento rápido, retiró el mantel de la mesa, con cuidado de no dejar caer los platos. La tela era fresca y suave en sus manos, un grueso damasco de la mejor calidad. Audrey se despojó por completo de su andrajoso vestido. Quedándose en lencería de encaje, se envolvió el cuerpo con el mantel, probando distintas posturas, sintiendo cómo el material le sugería la forma. Hacía años que le fascinaba la historia de la moda, estudiando cómo las mujeres de distintas épocas creaban prendas a partir de simples trozos de tela. Los quitones griegos, las tablas romanas, los saris indios, todos empezaban con un corte rectangular. Audrey se envolvió el pecho con el mantel, asegurando el borde con la primera horquilla. Luego una segunda tachuela en el hombro, una tercera en la cintura. Cada tachuela no era solo un cierre, sino una pieza de joyería. Una perla diminuta captaba la luz, haciendo que pareciera que la tela estaba tachonada de estrellas. Trabajó deprisa, con los dedos volando, abrochando, drapeando, dando forma. Dejó un hombro al aire y cubrió el otro, creando una asimetría. En la cintura hizo unos pliegues hábiles, asegurándolos con tachuelas. El bajo lo dejó suelto para que la tela fluyera al andar. Con las últimas tachuelas, Audrey hizo un delicado nudo en la cintura, creando un cinturón. Su pelo, liberado del peinado, caía en gruesas ondas hasta la mitad de la espalda, creando un contraste natural con la tela blanca como la nieve. Cuando terminó, el vestido hecho jirones yacía en el suelo frente a ella, un recuerdo de la humillación que ahora parecía tan lejana como un sueño. Audrey lo recogió y lo dobló cuidadosamente. Seguía siendo precioso a pesar del desgarrón. Quizá algún día lo arreglaría. Del vestíbulo llegaba el sonido de la música y el murmullo de las voces. Audrey respiró hondo, preparándose para volver a entrar. No sabía lo que le esperaba allí, pero se sentía completa por primera vez en mucho tiempo. Era como si todos estos años de estudio, de práctica, de silenciosa dedicación a su oficio, la hubieran conducido a este momento. Salió de detrás del biombo y vio su reflejo en el espejo de la pared opuesta. La mujer del espejo parecía una extraña. Alta, con el pelo oscuro suelto, llevaba un vestido blanco como la nieve que parecía antiguo y ultramoderno al mismo tiempo. Las tachuelas brillaban como pequeñas estrellas sobre la tela blanca, los hombros erguidos, la barbilla levantada. Era ella, Audrey. Pero no la tranquila y tímida esposa de Fletcher Bennett. Era Audrey la artesana, Audrey la artista, Audrey capaz de crear belleza de la nada. Respiró hondo y volvió al salón de baile. La primera persona que se fijó en ella fue un camarero que se abría paso entre los invitados con una bandeja de champán. Sus ojos se abrieron de par en par. La bandeja se inclinó peligrosamente y se quedó inmóvil, incapaz de creer lo que veía. Audrey le sonrió y cogió la copa como si nada. Poco a poco, los demás invitados empezaron a fijarse también en ella. Las conversaciones se apagaban a su paso y luego se reanudaban con redoblado vigor. Oyó susurros. «Es la misma mujer que... ¡Mira lo que lleva puesto! ¡Increíble!». Verónica Holland fue la primera en acercarse, con la boca abierta por el asombro. «Audrey, Dios mío, es increíble.
caminó alrededor de Audrey, mirando el vestido improvisado. ¿Cómo lo has hecho? He tenido que improvisar, respondió Audrey con calma. No es improvisación, replicó Verónica. Es pura genialidad. Se volvió hacia las mujeres que estaban a su lado. ¿Lo veis? Os dije que tenía talento. Audrey sintió que el color le inundaba las mejillas. No estaba acostumbrada a ser el centro de atención, a que la admiraran, pero ahora, con aquel vestido casero, se sentía extrañamente segura de sí misma, como si por fin hubiera encontrado su verdadero yo. Vio a Judith de pie junto a la columna, con una copa en la mano. Su suegra la miraba con una expresión extraña, mezcla de sorpresa y algo parecido al respeto. Audrey le hizo un gesto con la cabeza y, para su sorpresa, Judith levantó la copa en un saludo silencioso. Vio a Fletcher en la esquina más alejada de la sala. Estaba de pie con un grupo de hombres de negocios, pero su mirada estaba fija en ella. En sus ojos se leía asombro y remordimiento, pero Audrey no se entretuvo en averiguarlo. Ahora solo le interesaba una persona. Ciara Mulligan estaba cerca del escenario, rodeada de sus ayudantes. Gesticulaba enérgicamente, dando claramente las últimas instrucciones antes del espectáculo. Su vestido verde parecía aún más chillón bajo los focos y sus costuras irregulares aún más visibles. Audrey se dirigió directamente hacia ella, sintiendo cómo los invitados se separaban para dejarle paso. Kiara la vio cuando Audrey ya estaba a unos pasos de ella. Se le congeló la sonrisa, sus ojos se abrieron de par en par con incredulidad y luego se entrecerraron con rabia. ¿Desea algo, señora Bennet?, preguntó con frialdad. Sí, respondió Audrey con calma. Quería darle las gracias. ¿Darle las gracias? Ciara frunció el ceño, claramente sin entender. Por darme la oportunidad de demostrarte lo que puedo hacer, sonrió Audrey. A veces necesitamos un buen empujón para recordar quiénes somos en realidad. Ciara miró a Audrey con fijeza, fijándose en el vestido improvisado. ¿Eso es un mantel? Había un tono de incredulidad en su voz. Sí, respondió Audrey con sencillez. A veces los mejores materiales son los más inesperados. ¿Llevas un mantel? Intentó reír Ciara, pero sonó forzada. ¿Y crees que es moda? Me parece justo, dijo Audrey. Verás, la moda no empieza con una marca o un precio. Empieza con la capacidad de ver la belleza donde otros solo ven la función. Mi abuela solía decir, un diseñador de verdad puede hacer una obra maestra con una sábana, pero un mal diseñador puede arruinar la seda. El público ya se había congregado a su alrededor, atraído por la insólita escena. Audrey podía sentir sus miradas, pero por primera vez en su vida no la incomodaban. Estaba en su elemento, hablando de lo que realmente amaba y entendía. Si ya has terminado tu discursito, intentó Ciara recuperar el control de la situación, tengo una proyección dentro de 15 minutos. Por supuesto, asintió Audrey. No me atrevo a retrasarlo. Solo... Se acercó más, bajando la voz. El tercer conjunto de tu colección tiene las costuras torcidas en el hombro. Lo he visto en las fotos de tu Instagram. Quizá merezca la pena echarle un vistazo. Ciara palideció. Conocía el defecto, pero esperaba que nadie lo notara bajo las luces brillantes. No entiendes nada de moda moderna, siseó. No son puntadas torcidas, es una técnica vanguardista. Por supuesto, sonrió Audrey. Que tengas un buen espectáculo. Se dio la vuelta para marcharse, pero Kiara la agarró del brazo. No creas que esto cambia nada. Su voz temblaba de rabia. Fletcher me eligió de todos modos. Este hotel, esta gente, serán míos. Y tú seguirás siendo nada. Una costurera con un mantel en lugar de un vestido. Audrey le soltó la mano con suavidad. Tal vez, dijo. Pero esta noche todo el mundo hablará de la mujer del mantel blanco, no de la diseñadora con las puntadas torcidas. Dio un paso atrás, dejando a Ciara hirviendo de ira. Un pequeño grupo de mujeres ya se había reunido alrededor de Audrey para preguntarle por el vestido.
¿Cómo lo había hecho? ¿Cuánto había tardado? ¿Sería posible encargarle algo parecido? Audrey respondió con sencillez y modestia, pero en su interior ardía un fuego que hacía años que no sentía, una pasión por la creación, por la transformación, por lo que siempre había sido su verdadera vocación. Fletcher se abrió paso por fin entre la multitud que rodeaba a su esposa. Audrey, parecía sorprendido. ¿Estás bien? Mejor que nunca, respondió ella con una sonrisa genuina. Lo que pasó, Kiara no quería hacerlo, tartamudeó al ver la expresión de su cara. Es decir, debería haber intervenido, pero... No pasa nada, Fletcher, lo interrumpió Audrey. A veces lo que parece un desastre resulta ser una oportunidad. ¿No es eso lo que siempre me has enseñado? Él la miró como si la viera por primera vez. Tal vez fuera así. Quizá la verdadera Audrey, con su talento y su fuerza silenciosa, siempre había permanecido invisible para él tras la imagen de ama de casa tranquila. «Estás preciosa», dijo por fin. «Gracias», asintió ella. «No te preocupes, no estropearé la velada. Me sentaré tranquilamente en un rincón». «No», soltó Fletcher de repente. «Quiero que estés allí, Audrey. Quiero que todos vean a mi mujer». Sus palabras parecían sinceras, pero Audrey vio que su mirada se desviaba hacia Ciara, que los observaba. En ese momento se dio cuenta de que Fletcher no había cambiado. Simplemente se había dado cuenta de que la opinión pública empezaba a inclinarse a su favor y quería estar en el bando ganador. «Lo siento, Fletcher, pero tengo planes para esta noche», dijo en voz baja. «Creo que Ciara necesita tu apoyo antes del show. No la decepcionemos». Dejó a su marido con la boca abierta y se dirigió hacia el grupo de mujeres con las que había hablado antes. Entre ellas estaba Eleanor Price, la editora de una revista de moda local. Audrey nunca se había atrevido a hablarle, pero ahora, con su vestido improvisado, se sentía como una igual. «Señora Price», se dirigió a la elegante mujer de pelo plateado, «me gustaría hablar con usted si tiene un momento». 15 minutos antes de que empezara el espectáculo de Ciara, sonó la campana que invitaba a los invitados a tomar asiento. Audrey se sentó en segunda fila junto a Verónica, que no dejaba de admirar su vestido. Varias mujeres ya habían tomado su número de teléfono, interesadas en encargarle el conjunto. Mientras las luces se atenuaban y sonaba música a todo volumen, Audrey se sintió extrañamente tranquila. Esta misma mañana había sido una mujer desdichada, perdiéndose a la sombra de su marido. Ahora, gracias al cruel plan de Ciara, por fin recordaba quién era y lo que podía hacer. Las luces del salón de baile de Sandia Ridge se atenuaron, dejando solo el podio brillantemente iluminado. Las filas de sillas dispuestas en semicírculo se llenaron de invitados. En la primera fila se sentaban las personas más importantes de Albuquerque, el alcalde y su esposa, propietarios de importantes empresas, editores de revistas de moda. Audrey tomó asiento en la segunda fila, junto a Verónica Holland, que parecía más entusiasmada con el espectáculo que se avecinaba que la propia Audrey. «Vas a eclipsar toda la colección», susurró Verónica, señalando con la cabeza el vestido improvisado de Audrey. «Mira, todo el mundo te mira a ti, no a la pasarela». Era cierto. A pesar de las luces tenues, Audrey sentía las miradas, oía los susurros. Su vestido de mantel blanco, abrochado con tachuelas de bisutería, parecía brillar en la penumbra. Su pelo suelto, que caía en ondas oscuras sobre sus hombros, contrastaba con la blancura de la tela. «Me he fijado en los ojos de Margaret Kingsley», continuó Verónica, señalando con la cabeza a la elegante mujer mayor de la primera fila. «Ella es quien dirige toda la organización benéfica. Ya sabes, su marido es dueño de la mitad de los centros comerciales del estado». Audrey sonrió débilmente, tratando de no mostrar lo desconcertada que estaba por la atención. Toda su vida había evitado ser el centro de los acontecimientos, prefiriendo trabajar discretamente en la sombra.
Incluso en su propia boda se había sentido incómoda ante las numerosas miradas, pero hoy algo era diferente. Tal vez la humillación que había experimentado había quemado parte de su timidez, o tal vez la confección de aquel vestido improvisado había despertado algo en ella que llevaba demasiado tiempo dormido. Fletcher estaba sentado al otro lado del pasillo, junto a su madre y varios invitados importantes. Su atención estaba dividida entre su esposa, que se había convertido en la sensación de la noche, y Ciara, que se pavoneaba nerviosa entre bastidores. Cuando sus miradas se cruzaron con Audrey, él sonrió torpemente, pero ella solo asintió levemente en respuesta. Extrañamente, no sentía ira hacia su marido, solo cansancio y una especie de distanciamiento, como si observara los acontecimientos desde la barrera. Judith, que estaba sentada junto a su hijo, lanzaba miradas de evaluación a su nuera. Audrey vio algo nuevo en sus ojos, una mezcla de desconcierto y respeto a regañadientes. Era como si por primera vez viera en la modesta esposa de su hijo algo más que un cómodo complemento a su exitosa carrera. Se oyeron voces apagadas entre bastidores. Estaba claro que había jaleo. Una de las modelos, una chica frágil de larga melena rubia, miró al público con cara de pánico y desapareció precipitadamente cuando Kiara la llamó con voz áspera. «No todo parece ir según lo previsto», comentó Verónica con mal disimulada diversión. «He oído que uno de los vestidos se descosió justo antes de empezar». «Espero que la chica esté bien», dijo Audrey con sinceridad. A pesar de todo lo que había pasado, no quería que nadie sufriera la humillación pública por la que ella misma había pasado. «No te preocupes por las modelos», dijo Verónica. «Están acostumbradas a los caprichos de los diseñadores, pero Ciara, ella realmente piensa que sus creaciones son alta costura». Por fin, la música subió de volumen y el anfitrión de la velada, un famoso locutor de radio con una sonrisa impecable, subió a la pasarela. Su smoking le quedaba perfecto, su camisa blanca como la nieve casi cegaba bajo los focos. «Señoras y señores», su voz resonó en la sala, acallando las conversaciones. «Bienvenidos al acto principal de nuestra velada benéfica. Esta noche veremos una colección exclusiva de la estrella emergente de Albuquerque, Ciara Mulligan». Los aplausos fueron educados pero contenidos. No parecían de auténtico entusiasmo, sino más bien de obligación social. El presentador, sin embargo, no se dio cuenta o fingió no darse cuenta. Ciara Mulligan es una joven diseñadora cuyo trabajo ya ha obtenido reconocimiento en las redes sociales y en publicaciones locales. Continuó con entusiasmo profesional. Su estilo único combina la audacia de la vanguardia con la comodidad de lo cotidiano. Audrey notó que varios invitados intercambiaban miradas escépticas. Probablemente, la gente del mundo de la moda hacía tiempo que había reconocido la superficialidad del trabajo de Ciara, pero por educación o por motivos de negocios no se había pronunciado públicamente. «Todos los beneficios de la venta de entradas para nuestro espectáculo se destinarán a la Fundación del Hospital Infantil de Nuevo México», concluyó el presentador. «Y ahora, sin más dilación, les presento Dessert Chic, la nueva colección de Ciara Mulligan». La música se hizo más rítmica, las luces bailaron por la pasarela y la primera modelo subió al escenario. Una chica alta con un vestido naranja chillón con cortes extravagantes se movía con seguridad, pero Audrey se dio cuenta enseguida de que se estaba ajustando el corpiño, que le sentaba incómodo. El vestido era chillón y vanguardista, pero incluso un ojo poco profesional podía ver que estaba mal cortado. «Mira estas costuras», susurró Audrey sin dirigirse a nadie en particular. «La tela se frunce en las caderas, el escote está descentrado». «No sé nada de eso», respondió Verónica, «pero hasta yo veo que queda raro». La segunda modelo salió con un atuendo que debía parecerse a los motivos indígenas tradicionales, pero que parecía una caricatura. Demasiados flecos, poco gusto.
Audrey se fijó en el dobladillo desigual y las costuras torcidas de la espalda. «Es horrible», susurró Verónica. «¿Cómo se hizo famosa?» «Por las redes sociales y las declaraciones en voz alta», respondió Audrey en voz baja. «A veces es lo único que hace falta». «Y una cara bonita», añadió Verónica. «No olvides que Fletcher no es el primer hombre al que ha encantado». Audrey suspiró. Ahora mismo no quería pensar en su marido y en su enamoramiento de Ciara. En lugar de eso, se centró en los conjuntos, analizando cada uno desde un punto de vista profesional. El tercer conjunto era un pantalón con un top asimétrico. La idea era interesante, pero la ejecución era mala. Los pantalones se subían por las rodillas y la blusa era desigual por los hombros. Con cada nueva prenda de la colección, se hacía cada vez más evidente que Ciara era una diseñadora con grandes ambiciones pero modestas habilidades. Las modelos se movían con rigidez en vestidos mal ajustados, algunas ajustándose furtivamente los tirantes o subiéndose los dobladillos. El público reaccionó con creciente moderación. Se oyeron aplausos educados en lugar de vítores entusiastas. Algunos de los invitados empezaron a cuchichear, mirando a Audrey. «Deberías abrir tu propio atelier», dijo Verónica de repente. «En serio, Audrey, lo que haces es 100 veces mejor que esto», señaló con la cabeza la pasarela, donde una modelo luchaba con un corsé demasiado ajustado. «No tengo experiencia», replicó Audrey. «Ni educación, ni...» «Tonterías», la interrumpió Verónica. «Tienes talento. El resto ya vendrá». Ciara estaba de pie al final de la pasarela, con la sonrisa cada vez más tensa con cada modelo que aparecía. Sentía que estaba perdiendo a su público y eso la desesperaba. Varias veces lanzó miradas furiosas en dirección a Audrey, como culpándola de su fracaso. Después de la quinta prenda, un mono especialmente desafortunado con estampados desparejados, una mujer mayor con un elegante corte de pelo corto y un maquillaje impecable se inclinó hacia Audrey. «Margaret Kingsley», se presentó. «Soy la presidenta del comité benéfico». «Es un placer», sonrió Audrey. «Soy Audrey Bennett». «Ah, ya sé quién es usted», sonrió Margaret con la comisura de los labios. «La esposa de nuestro querido gerente, aunque debo admitir que hoy nos has mostrado una nueva faceta de ti». «No estaba planeado», replicó Audrey avergonzada. «Las mejores cosas de la vida suelen serlo», dijo Margaret filosóficamente. «Tengo que decir que tu vestido es lo más impresionante que he visto hoy. Y, si no he oído mal, lo has hecho de la nada. ¿De un mantel?» «Sí», asintió Audrey con modestia. «Es todo un talento». Margaret echó un vistazo a la pasarela, donde otra modelo luchaba con un apretado corsé. «A diferencia de esta, ¿le gustaría compartir su historia con los invitados? Creo que podría interesarles». Audrey se quedó confusa. «Esto es un acto benéfico, querida», insistió Margaret con suavidad. «Todos estamos aquí por una buena causa, y tu historia podría servir de inspiración a muchos». Mientras Audrey observaba la pasarela, podía ver que cada vestido sucesivo le entusiasmaba menos. El séptimo vestido, un pretencioso modelo de noche con demasiados volantes, hizo que varios invitados miraran a su alrededor con desaprobación. Eleanor Price, una mujer canosa de rasgos afilados y redactora jefe de una revista de moda local, se mostró especialmente expresiva. Estaba tomando notas en un pequeño cuaderno y, por la tirantez de sus labios, era evidente que la crítica no sería de lo más halagadora. Antes de que Audrey pudiera dar una última respuesta a Margaret, el desfile se interrumpió para un breve intermedio. Ciara subió a la pasarela con una sonrisa tensa. «Gracias por su atención a la primera parte de mi colección». Su voz sonó un poco más alta de lo habitual, delatando su nerviosismo. «Espero que hayan apreciado las nuevas y atrevidas opciones de mis diseños. Y ahora, un breve descanso antes de la parte principal del desfile». Se bajó de la pasarela y caminó hacia Fletcher, tomándolo desafiante bajo el brazo.
Audrey podía ver lo incómodo que se sentía intentando mantener una apariencia profesional. Judith, sentada junto a su hijo, se apartó de Ciara como si fuera contagiosa. «Qué pena», susurró Verónica, observando la escena. Fletcher parecía un ciervo bajo los focos. Audrey permaneció en silencio. Extrañamente, ver a su marido atrapado entre dos mundos no la hizo sentirse triunfante. Solo tristeza y una repentina conciencia de lo débil que era. Fletcher, que siempre se había mostrado fuerte y decidido, parecía ahora un niño confuso que no sabía de qué lado ponerse. Los invitados empezaron a moverse, aprovechando la pausa para socializar y compartir sus impresiones. Varias mujeres se acercaron a Audrey, admirando su atuendo y preguntándole por su técnica. Ella respondió con modestia, pero sintió que su confianza aumentaba con cada cumplido. Margaret Kingsley, por su parte, se acercó al anfitrión y le dijo algo en voz baja. Él asintió, sonrió, y, cuando los invitados empezaron a volver a sus asientos tras un breve descanso, volvió a tomar el micrófono. «Señoras y señores, hoy tenemos una situación poco habitual y un invitado especial», anunció. «Creo que muchos de ustedes ya se han fijado en el impresionante vestido del público, que, como se ha visto, fue creado literalmente ante nuestros ojos. Me gustaría invitar a Audrey Bennett al escenario». Un murmullo recorrió el auditorio. Verónica apretó con entusiasmo la mano de Audrey. «Vamos, te lo mereces». Audrey se levantó lentamente. El corazón le latía con fuerza en la garganta y le sudaban las palmas de las manos. Nunca le había gustado hablar en público, siempre había preferido permanecer en la sombra. Pero hoy algo era diferente. Hoy se sentía real por primera vez en mucho tiempo. El camino hacia el podio parecía interminable. Cada paso era difícil, cada mirada fija en ella se sentía físicamente. Pero extrañamente este nerviosismo no la paralizó, al contrario, agudizó sus sentidos. Se dio cuenta de todo, la sorpresa en los ojos de los invitados, las sonrisas de admiración de las mujeres, las miradas apreciativas de los hombres, y por supuesto, la mirada furiosa de Ciara al borde del podio. Cuando subió al escenario, la sala estalló en aplausos, mucho más sinceros y ruidosos que para cualquiera de los trajes de Ciara. Audrey se colocó junto a la presentadora, sintiendo cómo el vestido improvisado fluía alrededor de sus piernas con cada movimiento. «Señora Bennett», le sonrió la presentadora, «díganos, ¿cómo ha creado este impresionante conjunto?». El micrófono apareció delante de ella y Audrey se quedó confusa durante un segundo. Pero entonces recordó las palabras de su abuela. «Cuando hablas de lo que amas, las palabras surgen». Fue una improvisación, empezó, sorprendida por la calma de su voz. «Cuando mi vestido de noche tenía me encontré en una situación familiar para muchas mujeres. Necesitaba estar guapa, pero no tenía nada que ponerme». Una leve carcajada de aprobación se extendió por la sala. Audrey vio a Fletcher retorcerse en su silla y a Ciara, de pie a un lado, apretar los puños. Pero era demasiado tarde para detenerse. Por primera vez en años se sintió escuchada, realmente escuchada. Y eso le dio fuerzas. «Me encanta coser desde que era pequeña», continuó con más confianza. «Mi abuela me enseñó a ver el potencial de las cosas sencillas. Un verdadero diseñador puede crear una obra maestra a partir de una sábana, pero un mal diseñador arruinará la seda», solía decir. Así que cuando vi este precioso mantel, pasó la mano por la tela blanca, recordé las lecciones de historia del traje. Los antiguos griegos y romanos creaban trajes impresionantes con trozos rectangulares de tela. Solo necesitaba un mantel y horquillas de mi pelo. «¡Increíble!», se maravilló el presentador. «¿Cuánto tardó?». «Unos 15 minutos», sonrió Audrey con modestia. Hubo un murmullo de admiración en la sala. Audrey vio que Ciara, que estaba de pie a un lado, se ponía pálida de rabia. Fletcher se quedó mirando a su mujer con la boca abierta, como si la viera por primera vez. Y Judith,
Audrey vio por primera vez algo parecido al orgullo en los ojos de su suegra. ¿Es usted diseñadora profesional?, preguntó el presentador. No, Audrey negó con la cabeza. Siempre me ha gustado diseñar ropa. Es mi pasión. Quería parar ahí, pero de repente se dio cuenta de que quería decir más. Los años de silencio, los años de reprimir sus deseos, necesitaban una salida. Así que continuó. A menudo renunciamos a nuestras verdaderas pasiones por lo que parece más práctico o lo que se espera de nosotros. Yo soñaba con convertirme en diseñadora, con dedicarme profesionalmente a ello. Pero la vida dio un giro diferente, lanzó una breve mirada a Fletcher. Y estoy agradecida por ello, porque a veces necesitamos perder algo para darnos cuenta de su verdadero valor. La sala se quedó en silencio, escuchando atentamente. Incluso Ciara pareció quedarse paralizada, escuchando las palabras de Audrey. Hoy ha ocurrido lo que muchos considerarían un desastre. Audrey sonrió levemente. Mi precioso vestido se ha estropeado irremediablemente, pero en lugar de correr a casa llorando, recordé lo que podía hacer, y de un mantel cualquiera, volvió a pasar la mano por la tela blanca como la nieve, nació un vestido nuevo, quizá no perfecto, pero mío, creado por mis manos, por mi amor a la belleza. Lo que vale la pena convertir en profesión, se oyó desde el público. Era Eleanor Price, editora de una revista de moda. Me encantaría hacer un reportaje sobre tu talento. La presentadora se echó a reír. Parece que tenemos entre manos a una nueva estrella de la moda de Albuquerque. Audrey sonrió avergonzada, pero algo en su interior le decía que Eleanor tenía razón. Tal vez había llegado el momento de convertir una antigua pasión en algo más. Ciara no pudo soportarlo. Dio un paso adelante, con la cara contorsionada por la ira. «Esto es ridículo», gritó. «Todos admiráis a una mujer vestida de mantel. No es moda, es una patética improvisación. Mi colección lleva meses confeccionándose, cada puntada está torcida», dijo en voz alta alguien de la última fila, y las risas se extendieron por la sala. Ciara se quedó paralizada, con los ojos llenos de lágrimas de humillación. Se volvió hacia Fletcher, como si esperara que la apoyara, pero él estaba sentado con los ojos bajos, claramente sin querer interferir en la incómoda situación. «No entendéis nada de moda moderna», la voz de Ciara se entrecortó. «Esto es la vanguardia, esto es el futuro». «El futuro no está en las costuras torcidas, querida», dijo Audrey con calma, sin levantar la voz, pero todos la oyeron. «El futuro está en la honestidad, en el respeto por el material y por la mujer que llevará la prenda». Inesperadamente para todos, incluida ella misma, Audrey bajó de la pasarela y se acercó a Ciara. Estaban separadas por solo unos pasos, pero parecía como si hubiera un abismo entre ellas. «Vi tus diseños en una revista hace un mes», dijo Audrey para que solo Ciara pudiera oírla. «Tienes ideas, buenas ideas, pero no prestas atención a los detalles, no respetas el oficio, y es obvio para cualquiera que sepa un poco de costura». Ciara la miró con una mezcla de enfado y asombro. Nunca nadie le había hablado con tanta franqueza. «No sabes nada de mi trabajo», siseó. «Sé lo que veo», replicó Audrey con calma, «y veo a una diseñadora que puede ser mejor, pero solo si reconoce sus errores y aprende a corregirlos». Ciara soltó algo que sonó como un sollozo, se dio la vuelta y salió corriendo de la habitación. Se hizo un silencio incómodo, que fue interrumpido por el presentador. «Bueno, parece que se cancela la segunda parte del programa», intentó aligerar el ambiente. «Pero creo que todos recibimos mucho más de lo que esperábamos. Señora Bennet, gracias por su inspiradora historia». Audrey volvió a su asiento entre aplausos. Verónica le dio un fuerte abrazo. «Has estado genial. ¿Quién iba a pensar que la tranquila Audrey Bennet le restregaría tan espectacularmente las narices a ese advenedizo? No pretendía restregárselo a nadie», dijo Audrey con sinceridad. «Simplemente ocurrió.
A veces la mejor venganza es ser uno mismo, dijo Verónica filosóficamente. Y lo del negocio va en serio. Robert puede ayudarte con algo de capital inicial si decides abrir tu propio atelier. Es una decisión demasiado atrevida. Audrey negó con la cabeza. Ni siquiera estoy segura de querer hacerlo. Entonces, ¿qué quieres?, preguntó Verónica sin rodeos. Era una buena pregunta. ¿Qué quería realmente? 5 años de matrimonio con Fletcher le habían enseñado a anteponer sus deseos y necesidades a los suyos propios. Incluso pensar en sus propios sueños le parecía egoísta, pero hoy algo era diferente. Por primera vez en mucho tiempo se permitió ser el centro de atención, se permitió brillar, y la sensación era embriagadora. La velada continuó sin el espectáculo, pero con un programa modificado. La subasta benéfica fue un éxito, la orquesta tocó música agradable, los invitados bailaron y socializaron. Audrey se convirtió en el centro de atención. La gente se le acercaba, admiraba su vestido, le preguntaba por su trabajo. Señora Bennet, se le acercó una mujer bajita y pelirroja. Soy Susan Phelps, propietaria de la boutique Mirabelle en Central Avenue. Me gustaría hablar de una posible colaboración con usted. ¿Colaboración? Audrey se sorprendió. Pero no soy diseñadora profesional. Eso es lo que me atrae, sonrió Susan. Tu mirada fresca, tu capacidad para ver la belleza en las cosas sencillas. Mi boutique está especializada en prendas únicas y tu enfoque encaja perfectamente con nuestro concepto. Le tendió una tarjeta de visita a Audrey. Piénsalo. Podríamos empezar con una pequeña colección, a ver qué tal. Antes de que Audrey pudiera responder, Eleanor Price, directora de una revista de moda, se le acercó. Señora Bennet, no bromeaba sobre el material. Su historia es encantadora y me gustaría que nuestros lectores la escucharan. Además de una sesión de fotos, por supuesto, con este vestido y quizá alguna otra de sus piezas. Audrey cambió la mirada de una mujer a otra, confundida. Es muy halagador, pero yo... No contestes ahora, dijo Eleanor en voz baja. Aquí tienes mi tarjeta. Llámame la semana que viene cuando lo hayas pensado mejor. De repente, la vida con la que Audrey había soñado en secreto empezó a tomar forma. Se sentía como Cenicienta, solo que en lugar de una zapatilla de cristal, tenía un vestido hecho de manteles, y quizás su cuento de hadas no había hecho más que empezar. En una esquina del salón vio a Fletcher hablando con el alcalde de la ciudad. Su marido parecía tenso, pero se cuidaba de mantener una apariencia profesional. Cuando sus miradas se cruzaron, se disculpó con su interlocutor y se dirigió hacia ella. Audrey se detuvo a unos pasos como si dudara en acercarse. Estuviste increíble en el escenario. Gracias, asintió ella sin saber qué más decir. Nunca pensé, quiero decir, sabía que cosías, pero no me había dado cuenta de que tenías tanto talento. Parecía realmente sorprendido. ¿Por qué nunca me lo dijiste? Nunca me lo preguntaste, replicó Audrey en voz baja. Fletcher se estremeció como si recibiera un golpe. Soy un mal marido, ¿verdad? Había amargura en su voz. Ciego y egoísta. No creo que sea un buen momento para esta conversación. Audrey miró a los invitados que la rodeaban. Demasiados oídos. Tienes razón, asintió. Pero tenemos que hablar, Audrey, sobre muchas cosas. Sí, asintió ella. Tenemos que hacerlo. En ese momento, una mujer joven se acercó a ellos con un cuaderno en la mano. Señora Bennet, soy del Albuquerque Journal. ¿Puedo hacerle unas preguntas sobre su increíble vestido? Fletcher dio un paso atrás, dándose cuenta de que el momento se había esfumado. Lo encontraré más tarde, dijo en voz baja y se retiró. La siguiente hora transcurrió entre entrevistas y fotos. Audrey se sentía extrañamente famosa mientras hablaba de su pasión por la costura y de cómo había creado un vestido a partir de un mantel. Intentó no mencionar el desagradable incidente con Ciara, pero todo el mundo parecía conocer ya los detalles.
Las noticias vuelan en un pueblo pequeño. Hacia el final de la velada, Judith se acercó a ella. Su suegra parecía desacostumbradamente avergonzada. «Sabes», comenzó tras una incómoda pausa, «tu abuela tenía razón. El verdadero talento no está en los materiales caros, sino en la capacidad de ver posibilidades donde otros no las ven». «Gracias, Judith», sonrió Audrey, conmovida por el inesperado elogio. «Siempre he pensado que tu costura», vaciló Judith, «inadecuada para la esposa de un hombre de la posición de Fletcher. Pero hoy me has demostrado lo contrario. Tu talento no es un hobby, es una vocación». Audrey asintió, incapaz de encontrar las palabras. Después de tantos años de desaprobación, este pequeño elogio significaba mucho para ella. «Ha cambiado desde el ascenso», dijo Judith de repente mirando a su hijo. «Es más superficial, ha olvidado lo que es realmente importante». «Yo también he cambiado», dijo Audrey en voz baja. «Más callada, más discreta. Quizá eso sea parte del problema». «Quizá», sacudió Judith la cabeza pensativa. «Pero eso no justifica su comportamiento. Mi difunto marido también tenía aficiones, pero nunca dejó que me sintiera humillada». Era lo más parecido a una disculpa que Audrey había oído nunca de su suegra. «¿Y Fletcher?», preguntó Judith con cautela. ¿Estáis juntos?» «No lo sé», respondió Audrey con sinceridad. «Depende de él y de mí». Como si oyera su nombre, Fletcher apareció junto a ella. Parecía cansado y confuso. «Audrey, ¿podemos hablar?» «Claro», asintió ella, y se retiraron a un rincón tranquilo del pasillo. «No sé qué decir», empezó Fletcher pasándose nerviosamente la mano por el pelo. «Lo que os ha pasado a Ciara y a ti, debería haber intervenido, protegerte». «Sí, deberías haberlo hecho», asintió Audrey con calma. Ya, confundido, parecía genuinamente infeliz. Ciara era un punto brillante en mi rutina, algo nuevo, emocionante. Pero hoy vi tu verdadero yo, y me he dado cuenta de lo poco que sé realmente de ti. Tal vez porque nunca preguntaste», dijo Audrey suavemente. «No me interesa». «Tienes razón», bajó la cabeza. «Estaba demasiado ocupada conmigo misma, con mi carrera, y tú solo estabas ahí para mí, apoyándome, sin pedir nada a cambio». Y lo di por sentado. Audrey miró a su marido, escuchando sus palabras. Antes lo habría perdonado de inmediato, lo habría calmado, le habría asegurado que todo estaba bien. Pero hoy algo era diferente. No sentía el deseo habitual de suavizar las cosas, de que todo el mundo se sintiera cómodo. «Es verdad. Dejé que me dieras por sentado. Es tanto culpa mía como tuya». «Quiero arreglarlo». Fletcher le cogió la mano. «Empezar de nuevo. Darme una oportunidad. Veo lo talentosa que eres, lo única que eres. Quiero apoyarte en lo que quieras hacer. Ateliers, proyectos de moda, lo que sea». Audrey miró al marido al que una vez amó más que a la vida. Extrañamente, ahora no sentía rabia ni resentimiento, solo claridad y paz. Era como si el largo sueño hubiera terminado por fin y ella se hubiera despertado a una nueva realidad. «No puedo responder a eso ahora, Fletcher», le soltó la mano con suavidad. «Necesito tiempo. Hoy he recordado quién soy en realidad, y antes de decidir nuestro futuro, necesito averiguar qué es lo que realmente quiero». «¿Y si es una vida sin mí?», preguntó él en voz baja. «Entonces que así sea», respondió ella con sinceridad. «Ya no construiré mi vida en torno a los deseos de otra persona, ni siquiera los tuyos». Fletcher asintió con un destello de comprensión en los ojos. «Esperaré el tiempo que haga falta». «No puedo prometerte que vaya a cambiar nada», dijo Audrey con sinceridad. «Lo sé», sonrió con tristeza, «pero esperaré de todos modos». En el otro extremo del pasillo, Audrey divisó a Ciara, que había regresado, obviamente para recoger sus cosas. Tenía los ojos rojos de llorar y el maquillaje corrido.
Evitó mirar a Fletcher y Audrey y se apresuró a recoger las bolsas de ropa con la ayuda de las modelos. «Deberías hablar con ella», dijo Audrey sorprendida. «¿Con Ciara?», se preguntó Fletcher. «¿Por qué?». «Porque es lo correcto», se encogió de hombros Audrey. «Los dos tenéis que cerrar este capítulo con dignidad, no evitándoos el uno al otro». Fletcher la miró con una nueva expresión, mezcla de sorpresa y respeto. «Eres una mujer increíble, Audrey Bennett. Lamento haberme dado cuenta tan tarde». Se marchó hacia Ciara y Audrey volvió con sus invitados. Margaret Kingsley le presentó a varias damas influyentes del comité benéfico, que la bombardearon a preguntas sobre costura y moda. Por primera vez en su vida, Audrey habló de su pasión sin avergonzarse, sin sentir que hacía algo sin importancia. La velada continuó y cuando se anunció el tradicional último baile, Robert Holland se acercó de repente a Audrey. «¿Puedo invitarla, señora Bennett?», sonrió. «Verónica no me perdonará si no bailo con la sensación de la noche». Audrey aceptó y comenzaron un lento vals. El vestido de mantel blanco se movía con ella, sorprendentemente flexible y elegante a pesar de lo inusual del material. «Verónica me ha dicho que estás pensando en abrir un atelier», dijo Robert. «Es una idea estupenda. Hay escasez de verdaderos profesionales en nuestra ciudad». «Estoy empezando a pensármelo», contestó Audrey. «Es un gran paso». «Toda empresa requiere valor», dijo Robert filosóficamente. «Pero a juzgar por lo de esta noche, valor no te falta». El baile terminó y Robert hizo una galante reverencia. «Si decides dedicarte a los negocios, házmelo saber. Siempre estoy dispuesto a apoyar proyectos que merezcan la pena». La velada llegaba a su fin. Los invitados se marchaban poco a poco, los camareros retiraban las copas vacías, los músicos tocaban sus últimas melodías. Audrey estaba de pie junto a la alta ventana, contemplando las luces de Albuquerque por la noche. Hacía solo unas horas había sido la esposa del director del hotel, dulce, discreta, cómoda. Ahora llevaba en el bolso tarjetas de visita de gente importante de la industria de la moda y su mente bullía con los planes e ideas que había reprimido durante tanto tiempo. Se fijó en su reflejo en el cristal oscuro, una mujer de pelo oscuro suelto, con un vestido blanco como la nieve que parecía tejido con la luz de la luna. Ahora había un fuego en sus ojos que no había estado allí en años. «¿Lista para volver a casa?», Judith se acercó a ella con una mirada interrogante. «Sí», asintió Audrey, «pero mañana tengo mucho que hacer». «Ya me lo imaginaba», sonrió Judith. «Siempre pensé que el lugar de una mujer era mantener a un hombre, pero hoy he visto que a veces una mujer tiene que encontrar su propio camino». Salieron al aire fresco de la noche. El portero llamó a un taxi y Audrey, mientras ayudaba a Judith a subir al coche, miró hacia atrás, hacia el Hotel Sandia Ridge, resplandeciente de luces contra el oscuro cielo de Albuquerque. En algún lugar, en otro taxi, una sollozante Ciara volvía a casa. En algún lugar, Fletcher se enfrentaba a las consecuencias de un espectáculo fallido, pero todo parecía lejano e irreal. Lo que era real era el leve roce de la tela blanca contra su piel, el silencioso tintineo de sus tacones de aguja con cada movimiento y la sensación de una extraña y embriagadora libertad. Judith se quedó dormida en el asiento trasero mientras Audrey seguía mirando por la ventanilla las calles de Albuquerque, la ciudad en la que había vivido la mayor parte de su vida adulta, pero que había explorado tan poco. Siempre había cosas que hacer, responsabilidades, la agenda de Fletcher, las expectativas de su suegra. Pero ahora sentía que era el momento de cambiar las reglas, hora de empezar a vivir a su manera. Tal vez eso significaba salvar su matrimonio con Fletcher en nuevos términos. Tal vez significaba empezar de cero por su cuenta. En cualquier caso, la decisión sería suya, no impuesta por las circunstancias o las expectativas de los demás. El taxi se detuvo frente a su casa, un hermoso edificio de 2 plantas en un tranquilo suburbio de Albuquerque.
Audrey ayudó a una soñolienta Judith a salir del coche y subir los familiares escalones. Al abrir la puerta con su llave, pensó que aquella casa, tan familiar y cómoda, se había convertido de repente en algo extraño. O tal vez era ella la que se había vuelto diferente. Después de meter a su suegra en el dormitorio de invitados, Audrey se dirigió a su cuarto de costura. Encendió la luz y observó el espacio familiar con ojos nuevos. Una vieja máquina de coser, regalo de su abuela. Montones de telas bien dobladas, bocetos que escondía en carpetas y solo enseñaba a sus amigos más íntimos. Era su mundo secreto, su refugio de la realidad. Pero ahora estaba preparada para llevar ese mundo fuera de la pequeña habitación. Dejar que creciera, que se desarrollara, que se convirtiera en algo más. Audrey se quitó con cuidado el vestido improvisado y extendió con cuidado el mantel blanco como la nieve sobre su escritorio. Mañana lo llevaría a la tintorería y lo devolvería al hotel. Pero hoy este sencillo mantel blanco era especial, un símbolo de cambio, un símbolo de oportunidad, un símbolo de nueva vida. Con cuidado, Audrey guardó los pendientes en la cajita y sonrió a su reflejo en el espejo.